Vamos a empezar con una oración. Señor, buen Dios y buen Padre, te agradecemos, Señor, porque nuevamente nos das un día de tu santo sábado en el cual poder estar aquí un grupo de tus hijos para alabarte. Gracias, Señor, por el mensaje que hemos escuchado en la escuela sabática. Y ahora te rogamos que tú, Señor, abras nuestras mentes para que seamos receptivos al mensaje que quieres presentarnos en esta mañana. Toma posesión de mí personalmente, Señor, que tu Espíritu Santo me dirija, porque el mensaje es importante y el mensaje debemos conocerlo para saber, en especial, el tiempo que vivimos y lo poco que nos queda para tu regreso. Señor, que tu paz quede con nosotros. Perdona nuestras muchas deficiencias, Señor, y haznos aptos para tu reino. Ayúdanos a llegar a esa santificación sin la cual nadie verá al Señor. Quédate pues con nosotros, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos y amigos, buenos días. Bienvenidos todos. También un saludo especial a los hermanos que luego, pues, y amigos que verán este vídeo cuando se cuelgue, ya que por problemas técnicos no podemos hacerlo en directo, por así decir. Bien, hoy me ha tocado a mí el tema y bueno, viendo la escuela sabática, uno se da cuenta del por qué el Señor ha permitido que hoy un servidor tenga el tema, ¿no? Puesto que todo lo que se ha estado hablando en la escuela sabática está íntimamente relacionado con el tema que hoy vamos a tener en el sermón. Recordemos que comenzamos un estudio sobre el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y recordemos que Ellen White tenía una cita que decía que este libro debe ocupar el pensamiento de los cristianos, porque es de suma importancia por el tiempo en el cual estamos viviendo. Haciendo un breve resumen de lo que hasta ahora hemos presentado, dos temas. En el primero de ellos hablamos acerca de cómo Cristo se presenta a Juan, en esta isla que no es Palamos, es Patmos. En Patmos, aunque parece Palamos, aquí hay cerca de nuestro lugar hay una ciudad costera que se llama Palamos, pero aquí es Patmos donde estaba Juan preso, desterrado. Y allí se le presentó Jesús. Y Jesús se presenta con un mensaje especial para 7 iglesias, que no son 7 en realidad, sino que es una sola a través de los tiempos, a través de 2000 años de historia que le iban a quedar a este mundo, desde Cristo y los apóstoles hasta su venida. Se presenta a Cristo de una forma gloriosa, espectacular, rostro brillante como el sol, ¿verdad? Los pies refulgentes, vestido blanco con un cinto de oro, su voz como estruendo de muchas aguas. Así es como se presenta ante Juan. Luego vemos en el capítulo 2 que estudiamos recientemente las 4 primeras iglesias de las cuales hablamos. Podemos verlas aquí. La primera de ellos fue Éfeso. Se calcula que más o menos pudo llevar su ministerio del año 31, cuando Cristo ya asciende a los cielos, fallece, asciende a los cielos, ¿verdad? Y los discípulos comienzan la labor en la tierra del año 31 aproximadamente al año 100. Es una iglesia defecto. Y es que dice que ha perdido el ¿qué? ¿Os acordáis? ¿Qué había perdido? El primer amor. ¿Y por qué? Pues porque los discípulos ya iban falleciendo. Y los que quedaban parece ser que necesitaban esa guía, ese sostén, ese empuje que no tenían. Y por eso dice que es una iglesia que perdía el primer amor. Pero el Señor le da estas promesas. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es decir, que a pesar de todo había fieles aún en ella.
había fieles. Luego hablamos también sobre Esmirna, la segunda iglesia. Esta podría haber coincidido de los años 100 al 323. Es una iglesia que ya dijimos que padeció innumerable cantidad de persecución. Había periodos en los cuales era perseguida. Incluso hubo un periodo de 10 años, del 303 al 313, en que se decretó una persecución grave sobre los cristianos, que casi desaparecen. Pero entre ellos había quienes se mantuvieron fieles a pesar de ese problema. ¿Recordáis lo que vimos la semana pasada? La semana pasada se hizo una presentación, ¿verdad?, de una orden, la orden del Cister, ¿verdad?, de Mallorca, donde estuvisteis, parte del equipo. ¿Y qué visteis allí? ¿No había unos útiles de tormento? Para aquellos que querían ser fieles y eran puestos en esas máquinas de tormento, para que declinasen su fe, abandonasen su fe, se volvieran a Roma. Fijaros las persecuciones que se había ocasionado. Aquí también hay una promesa. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Puedes padecer en el tormento, será la primera muerte, pero si has sido fiel, el Señor que te hará contigo, te preservará de la segunda y tendrás derecho a la vida eterna. La tercera iglesia, Pérgamo, 323 al 538, una fecha importante, porque recordemos que aquí fue donde el papado comenzó a establecerse. Fue quitando aquellos reinos que le estorbaban, hasta que en 538 logró la hegemonía. Y la iglesia lo pasó muy mal, porque el poder papal fue muy duro. Es decir, que las persecuciones han estado siempre. Ya los discípulos en Éfeso las padecieron por los judíos, ¿verdad? Y las demás iglesias lo mismo. Y aquí también se le daba una promesa: al que venza, le daré del maná escondido y una piedrecita blanca. ¿Os acordamos de la piedrecita? Que el mesonero, ¿verdad?, que daba esa piedrecita a los viajantes. Y en ella escrito un nombre nuevo, que no conocerá solo el que lo recibe. Y hablamos por último de la iglesia de Tiatira, que partió del 538 con el apogeo ya papal hasta el 1560. 538, ¿recordáis esta fecha? Hay una profecía que identifica esta fecha. En Daniel, ¿verdad? 1260 años ¿de qué? De persecución, que comenzaron en el 538. En este punto casi desaparece el cristianismo, casi desaparece, de lo tremenda que fue esa persecución. Pero fijaros la promesa que se les da: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque ya no existirán. Ya no existirán las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. Dijimos que ¿quién era la estrella de la mañana? Cristo mismo, ¿verdad? Cristo. Hablamos también de que cuando Cristo se presenta, dice que anda en medio de 7, ¿recordáis que eran? Candeleros, ¿verdad? Y que esos candeleros representaban las 7 iglesias. Él anda y Él está observando todo lo que sucede a cada fiel a través de las épocas. Bien, entramos entonces en el capítulo 3 y ahí nos encontramos las 3 iglesias que faltan para completar estas 7. Y es de lo que vamos a tratar en esta mañana. Sardis. Sardis es una iglesia peculiar. Tiene un significado. Quiere decir tal vez lo que queda, lo que queda. Fijaros el significado, lo que queda. ¿Lo que queda de qué? De la tremenda persecución que se originó en Tiatira y antes también
¿verdad? Lo que queda, lo poco que queda, ¿eh? Es un periodo que podríamos decir que va desde el año 1560. Puede, por aquí. Vamos a leer qué nos dice el mensaje a Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fijaros. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es tremendo, ¿eh? El mensaje. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabéis? Es una de las iglesias que tal vez tiene más reprensión. Fijaros que las palabras no son muy animosas, ¿eh? Dice, conozco tus obras y tu nombre de que vives, pero en cambio estás muerto. ¿Qué pasó aquí? Es una iglesia que se caracterizó por la hipocresía. No eran lo que pretendían ser. A ellos les parecía que eran buenos cristianos, pero no lo eran. Se engañaban a sí mismos y querían engañar a Dios, ¿eh? En ese periodo la reforma protestante estaba ya casi concluyendo. Y ese celo de los reformadores comenzaba a disiparse, como pasó en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Cuando desaparecieron los apóstoles, comenzaba a disiparse. Comenzaron a aparecerse aquellos de los cuales habían salido, la iglesia popular, la iglesia católica. Comenzaron a parecerse a ellos, en su forma de creer, en su forma de actuar, ¿eh? Experimentaron un periodo de violenta controversia doctrinal. No sabían lo que creían, mezclaban verdad con error. A tal punto se había deteriorado el cristianismo en esta época, en Sardis. Incluso aseveraban que desde la creación el mundo marchaba más o menos independiente de Dios. ¿Os suena? Esto lo hemos tratado en la escuela sabática, ¿verdad? El Señor creó al hombre, pero lo dejó ahí, a su libre albedrío. Y creían, pues, que todo marchaba automáticamente, sin la intervención de Dios. Y no hemos leído que el Señor sostiene todo. Él nos da el aliento, y si Él quita la mano, dejamos de existir. Pues fijaros, hasta ahí habían llegado, a tergiversar las doctrinas bíblicas, ¿eh? Se volvieron incluso filosóficos, racionalistas. La fe ya no se tenía en cuenta, sino el raciocinio, ¿eh? El pensar. El versículo 2 dice, sé vigilante. Debían ser vigilantes respecto a la vigilancia como deber cristiano. Velar porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, que es lo que dice, ¿eh? No sabéis cuándo vendrá. Pues velad, porque y si morís hoy y no sois fieles, ¿qué pasará con vosotros? ¿Os levantaréis en la resurrección? No, no. Por eso el Señor les dice, sé vigilantes, ¿eh? Dice, porque he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es tremendo. El ardor del protestantismo, surgido después de la Reforma, prometía un avance hacia la perfección de la verdad.
Pero con los años, ese ardor fue decayendo y se conformaron a las doctrinas que la Iglesia Católica había establecido. Se conformaron con ellas. Pero hay aquí una reprensión y un consejo que el Señor les da, el versículo 3. Acuérdate pues de donde has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El Señor aún buscaba, porque sabía que a pesar de todo, en todo ese grupo, aún había gente sincera, gente que podía cambiar. Aún estaban a tiempo. Y habla aquí también versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, había unos pocos que no se habían manchado con aquella contaminación que el establecimiento del papado había llevado. Y eran dignos. Nos fijamos que en todas las iglesias siempre hay un resto. No son todos los que andan correctos. Siempre hay unos pocos. Y cuando lleguemos a la iglesia de Laodicea, veremos esto mismo. Nuevamente. Y el Señor les da una garantía. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Esto qué es? ¿Una garantía de qué? De salvación. Al que venciere, aquel que siga siendo fiel a pesar de toda esa tremenda oposición que tuvieron, esa presión para que abandonaran esa fe. Vamos a hablar de otra. Y esta, yo diría que es mucho más interesante. La sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esta no es la ciudad de Filadelfia que hay en Estados Unidos. Todas estas iglesias estaban allí en el cercano oriente, ¿verdad? Y todas estaban por la zona esta de Turquía. Y había una ciudad pues, que se llamaba así, Filadelfia, en la cual hubo también una iglesia cristiana. Esta iglesia se la denomina, nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal. Amor fraternal. Y se comprende entre los años 1750 y 1844, que es una fecha importante para los creyentes, ¿verdad? En esta iglesia se originaron grandes movimientos en la Reforma. Hubo personajes como, por ejemplo, John Wesley, en Inglaterra, que predicó a los obreros. Salía a las calles y predicaba a los obreros. Y muchos le escuchaban. Y como él, pues hubo su hermano, Charles Wesley, que escribió muchos himnos de los cuales hoy cantamos. La gente entregada, ¿verdad? Y querían ayudar al pueblo. Uno predicaba, el otro escribía himnos, ¿verdad? Que animaban, ayudaban. Hubieron movimientos como los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, que predicaban el Evangelio. Cada uno tenía sus raíces, cada uno tenía su forma de hacerlo, pero todos predicaban el Evangelio. Se desarrolló un gran despertar, tanto en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en Francia y otros países de Europa. Hubo un despertar tremendo. No había, por así decir, una iglesia unificada, pero sí que parecía que había una fe única que movía a todos, tanto en Suiza como en Francia, como incluso allá en Estados Unidos. Se instauraron misiones cristianas en ese tiempo. Se produjeron gran cantidad de Biblias. ¿Y por qué? Pues porque el tema de persecución estaba decayendo. El Señor dijo que los tiempos serían acortados.
pero no los tiempos reales, anuales, sino los tiempos en cuanto a profecía, tiempos de persecución, serían acortados, porque si no, no quedaba nadie. El Señor, por misericordia, acortó esos tiempos. Ellos lo aprovecharon para predicar. Se formaron iglesias protestantes. Se produjeron Biblias que eran repartidas por todas partes. Se fundaron incluso orfanatos. Se comenzó a luchar contra la esclavitud. Sobre todo en países como Inglaterra, Estados Unidos, que era muy de boga eso. Se levantaron escuelas cristianas. Se abrió el interés en las profecías bíblicas. En ese periodo de esa iglesia. ¿Por qué? Porque se estaba llegando al tiempo de la finalización de la profecía de los 1260 años. Y a Daniel, ¿qué se le dijo? Que el conocimiento en la palabra de Dios aumentaría cuando llegase el momento. Y su libro sería abierto llegando al final de este periodo. También en esta época se inició un movimiento del cual nosotros hemos surgido, el movimiento adventista. La fe se renovó en la esperanza del regreso de Cristo y se levantó un espíritu de fraternidad cristiana, como no se había visto anteriormente. Si os fijáis, esta iglesia solo tiene alabanzas. Solo tiene alabanzas. ¿Sabéis? En medio de todo este movimiento se levantaron hombres ilustres, sobre todo en Estados Unidos, pero también los hubo aquí, en Europa. En Estados Unidos hubo un hombre, en especial, un hombre granjero, un hombre corpulento, educado en la fe cristiana, ¿verdad? Pero que como se relacionó con personas pues gnósticas, etcétera, fue perdiendo la fe. Guillermo Miller. Hasta que llegó un punto en que él comprendió que estaba mal encaminado y regresó a estudiar la Biblia. Estuvo 2 años estudiando la Biblia. Del 2016 al 2010, del 1816 a 1818. Y cuando culminó en 1818, él descubrió algo importante en la Biblia. Que había profecías que indicaban que en poco tiempo, en apenas 25 años, Cristo volvía a la tierra. Pero era tímido. Tenía temor de salir y pregonar. Y él pues tomaba amigos, los invitaba a su casa, iba a algunas reuniones, casi privadas, y allí pues hablaba de su fe. Y un día él dijo al Señor, si alguien viene a llamar a la puerta para ofrecerme una invitación de salir a predicar a gentes, entonces saldré. Que no se atrevía. Y ese día llegó. Alguien llamó y le invitaron. Y tuvo pues foros tremendos, audiencia tremenda, ¿verdad? Los cuales predicaba. Todo eso hizo que allá en Estados Unidos se levantara un movimiento, en consecuencia, esperando la segunda venida de Cristo. Había miles de personas de toda clase de religiones protestantes, metodistas, presbiterianos, etc., que todos habían abrazado esa fe que Miller estaba predicando. Y aquí había otros en Europa que hacían exactamente lo mismo. Fue un movimiento que el Señor hizo que el mundo se moviera. Porque no solo fue allá en Estados Unidos, sino que aquí también se predicaba lo mismo. Se había comprendido que Cristo venía. Y sabéis, aquí hubo un hombre en especial que comprendió esto, porque siguió lo que Miller estaba diciendo. ¿Sabéis de quién se trata? El conflicto de los siglos habla de él, en el capítulo 21. Se llamaba como yo, Joseph Wolf. Hemos hablado de él. Era un joven de origen judío, alemán, de origen judío,
pero que él se relacionaba con cristianos. Y era jovencito, tenía pocos años, 7 añitos tan solo. Y un día pues le dijeron que Cristo era el Salvador, era el Mesías. Y él preguntó. Sí, bueno, sí, él decía que era el Mesías, pero los mandatarios de nuestro tiempo vieron que no lo era y lo mataron, ¿no? Ah, muy bien. Pero él no quedó satisfecho con esa explicación, ¿eh? Y entonces, ya siendo más mayor, habló con una persona que era cristiana, un hombre que era cristiano. Y le dijo, sí, Cristo era el Mesías. Y tus antepasados lo crucificaron. Lee el capítulo 53 de Isaías. Y él tomó su Biblia y fue a su padre. Papá, mira qué dice aquí en el capítulo 53. Matamos al Mesías. Su padre dice que le echó una mirada severa, no respondió palabra, dice, nunca más le dije nada. Y a los 11 añitos, salió de su casa. Viajar por el mundo. Estuvo en la Iglesia Católica estudiando. No quedaba lleno. Estuvo en Inglaterra. Se hizo anglicano. No quedaba lleno. Y entonces descubrió todo este mensaje de Miller, ¿eh? Y se dio cuenta de que Cristo estaba por venir. Se dio cuenta que pasajes como este de Marcos, que dice el día y la hora nadie sabe, estaba mal comprendido. Y él decía, pero el Señor dijo que no se sabría jamás. ¿No nos dejó señales para que sepamos cuándo va a ser? Y si leemos el capítulo 21 del conflicto de los siglos, nos muestra allí cómo las gentes se reían de él, se burlaban de él, ¿eh? Y ellos duros que era el día y la hora nadie sabe, el día y la hora nadie sabe, ¿eh? Y dice que los que creían igual que él, en que eso no quería decir esto, que los demás aseveraban, pues tenían problemas. Tenían problemas porque lo predicaban y los demás, pues, se les reían. Pero ellos dicen que refutaban con la Biblia que la opinión de los demás era incorrecta. Y el problema es que en sus corazones había demasiado ego. Estaban bien y no querían que Cristo viniese. Por eso no querían aceptar lo que este hombre predicaba. Todo eso sucedió en esta época, en la época de Filadelfia. Aquí sucedió también algo importante en esa época. Y eso fue lo que a ellos les movió y les motivó. La Escritura decía que se tenían que cumplir unas ciertas cosas en la historia y en los fenómenos naturales, ¿eh? Fijaros, acompañadme en la lectura. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 y 13. Juan escribe, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Fijaros, ellos leyeron estas cosas. Pero esto no se lo inventó Juan. ¿De dónde lo sacó Juan esto? Vamos al libro de Joel. Joel en el capítulo 2, versículos del 28 al 31, un libro que está escrito pues unos 600 años antes de Cristo, ¿eh? Fijaros que dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí está hablando del fin del tiempo, ¿eh? Y dice el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
¿Y qué ocurrió en este periodo? ¿Qué ocurrió? La primera de estas señales. Apocalipsis decía que surgiría un gran terremoto, ¿verdad? Pues en la fecha 1 de noviembre de 1755, en Lisboa, hubo un tremendo terremoto que destruyó casi toda la ciudad. Murieron miles de personas. Pero ¿sabéis? Ese terremoto se esparció por todo Portugal, por toda España, casi toda Europa lo padeció, partes de África, e incluso el seísmo se hizo notar en América, en Estados Unidos. Se cuenta que fue el terremoto más tremendo que ha visto esta tierra. ¿Vieron eso? ¿Eh? Pero no termina ahí la cosa. La Biblia que menciona en el capítulo 6 de Apocalipsis, que el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió como sangre. Poco tiempo después, el 19 de mayo de 1780, siendo un día claro, perfecto, soleado, como al mediodía, empezó a oscurecerse. Y hubo unas tinieblas tan densas que hasta con candiles la gente le costaba verse el rostro. Los animales de granja volvieron a sus corrales, porque parecía de noche. Y cuando pasó la medianoche de ese mismo día, se disiparon las tinieblas y apareció la luna roja como sangre. En cumplimiento de la profecía. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué más dice? Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Se dice que el 13 de noviembre de 1833, todo esto, estas dos señales del sol y las estrellas sucedieron sobre todo en Estados Unidos. Todo el país lo vio, ¿eh? Pues el 13 de noviembre de 1833 hubo una tremenda lluvia de estrellas, de meteoritos candescentes, que duró todo el día. Y se vio en todo el país. Todo esto reforzó la fe de estos personajes, en que Cristo venía pronto. Por eso Miller, al estudiar las profecías y ver este cumplimiento de señales, Cristo viene, y viene en 1844. Y estuvo ahí predicando eso. Y de ahí surgió todo este movimiento adventista. Miles de personas seguían. Millerita, que luego fue adventista. Miles de personas le siguieron. Miles. Fue tremendo, fue tremendo. Pero ¿sabéis? Pasó algo. Llegó la fecha, incluso daban día, exacto, mes, año, 22 de octubre de 1844. Llegó la fecha. ¿Y qué pasó? ¡Qué chasco! Cristo no viene. Cristo no viene. Todos esos fieles que estaban expectantes, chasqueados. ¿Sabéis? La gran mayoría se volvió atrás. Abandonaron la fe. Otros, pues hicieron denominaciones nuevas. Iban poniendo fechas. No es que será de aquí a 5 años. No es que será de aquí a 10. No es que será de aquí a 20. Y Ellen White escribió acerca de esto. Cosas que a veces la gente pues saca de contexto y lo pone en que no se puede saber, ¿no? Y pasó este problema. Pero, ¿sabéis? Hubo un grupito de apenas 50 personas que se hincaron de rodillas noches enteras. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? Y el Señor se lo reveló. El Señor les reveló lo que había ocurrido. Y se dieron cuenta que esa hora de prueba que habían vivido, de la cual aquí se habla en el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Claro que vendrá una prueba cuando venga la gran crisis, ¿verdad? Pero en ese momento fue una prueba para todos ellos también. Porque el mundo en general que conocía esta predicación, este mensaje, fue un chasco tremendo para todos ellos. Se les cayó el espíritu al suelo. ¿Eh? Fue un chasco tremendo. Pero hay una promesa. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La promesa está en que aquel que venciere, le haré columna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que será yo como una estatua en el templo de Dios? ¿Inerte? No. Quiere decir que estará allí y no podrá salir, es que no querrá salir, porque estará ante la presencia de su Creador. Este es el gozo. ¿No dice que hay ángeles que están todo el tiempo allá, alabando y alabando y alabando al Señor, y no se cansan de hacerlo? Para ellos es un gozo tremendo. Pues así surgirá con los que vencieron en esta época de Filadelfia. Así sucederá exactamente con ellos. Vengo pronto, se les dijo, vengo pronto. Habéis padecido un chasco, pero confiad, confiad. Y por eso cuando vemos y leemos los escritos de Ellen White, nos damos cuenta que ella allí habla de un periodo crucial, ¿verdad? 6.000 años. Y habla de otros periodos, 4.000 años. ¿Y dónde los lleva? Pues los lleva hasta la muerte de Cristo. Ahí se cumplen 4.000 años, ¿verdad? Y los otros 2 que nos faltan para los 6, ¿hasta dónde llegan? Bueno, lo veremos. Esta iglesia pasó y luego vino otra, que es la última, la 7ª. La iglesia de la Odisea. La Odisea significa el juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Y fijaros, esta iglesia inició su andadura en 1844 y la termina al fin del tiempo de este mundo, que será 2031. Esto creo que nadie os lo va a presentar así. Creo que nadie os lo va a presentar así. A no ser que crean en estas cosas, ¿verdad? Porque siempre se pone un interrogante. ¡Pim! ¿Cuándo finalizará? Me atrevo a poner 2031 porque creo firmemente que ahí terminan los 6.000 años y Cristo vendrá. Esta iglesia llegará todo este periodo. Pero fijaros el mensaje que se encierra en esta iglesia. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasará? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya piropos, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, incluyendo a esta también. ¿Sabéis? Si analizamos las 7, esta es la que tiene los mensajes más duros, porque es la más rebelde de todas.
Esta iglesia surge de aquel chasco, surge de 1844, cuando aquel grupito se reunió y vio dónde estaban los errores y siguieron adelante y formaron una denominación que se llamó Iglesia Adventista del Séptimo Día. El mensaje era adventista en 1863, ¿verdad? En ese momento, ahí sucedió algo. Se hablaba de que había una puerta que estaba abierta, pero que llegaría un momento en que esa puerta se cerraría y se abriría otra. Y eso simbolizaba pues lo que ocurrió en 1844. La intercesión de Cristo en cuanto subió al cielo en el año 31 hasta 1844, esa obra diaria de intercesión por los pecadores. ¿Alguien ha pecado? Pedía al Señor perdón, y entonces, ¿qué ocurría? Pues que Cristo iba ante el Padre, enseñaba las señales de su sacrificio por esa persona que está pidiendo perdón y que se arrepiente. Y el Padre, ¿qué hacía con esa persona? La perdonaba. Y esto Cristo lo estuvo haciendo hasta 1844. Pero a partir de ahí pasó otra cosa. Cristo no venía aquí, sino que en el santuario, recordamos la escena del santuario, había dos compartimentos, el Santo y el Santísimo, y entre medio un velo. Ese velo, en 1844, fue abierto. Y Cristo pasó de ese lugar santo al Santísimo, donde recordemos que se oficiaba ¿cada cuánto? Una vez al año, por expiación de todo el pueblo. Y aquel que no estaba preparado, arrepentido de sus pecados, ¿qué pasaba con él? Moría. Eso era juicio, ¿verdad? 1844 comenzó el juicio investigador. Hay un pasaje en Daniel, vamos a leerlo. Daniel en el capítulo 7. A partir del versículo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Eso sucedió en el 538. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y en las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Y eso sucedió cuándo? En el juicio investigador, 1844. Hoy estamos en el periodo del juicio. Juicio que empezaba por los salvos, por los creyentes. La Biblia denomina la casa de Israel, los herederos de la promesa de Abraham, ¿verdad? Y cuando este juicio concluya, que será muy cerquita del 2031, Cristo cambiará sus ropas de sacerdote, intercesor, de juez, y vendrá como rey de reyes a este mundo. Esto fue lo que descubrieron esos pocos que quedaron en esa fe. Eso fue lo que descubrieron y eso fue lo que predicaban. Es interesante esta nota que me han pasado ahora. Hablamos del 2031 y si descontamos 1844, que fue cuando comenzó este juicio, este tiempo de gracia para el mundo, van 187 años. De 1844 a 2031.
si sumamos, como hacemos normalmente, 1 más 8 más 7 es igual a 16. Pero si desgranamos 1 más 6, ¿qué nos da? 7. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo las coincidencias. Ya sabemos la importancia del 7 en la Biblia. A pesar de que incluso en el mismo mundo adventista no se acepte así. Y además es la séptima iglesia. Es la séptima iglesia también. Aquí se habla de el amén, el testigo fiel. ¿Quién es el amén? ¿Qué aquí sale? Jesús mismo. Amén, el que tiene la verdad, ¿verdad? Tiene 9 versículos. La Odisea. 9 versículos. Juicio. Por eso es el pueblo del juicio. Se habla también en el versículo 14, desgranemos un poco este pasaje. Dice el principio de la creación de Dios. Dice esto. El principio de la creación de Dios. Entonces, Cristo fue lo primero que Dios creó, ¿no? Podríamos llegar a esta conclusión. Muchos llegan a esta conclusión. Leen aquí, bueno, es que Cristo fue el principio de la creación de Dios, fue lo primero que Dios creó. ¿Se está refiriendo a esto, el pasaje? ¿No quiere decir tal vez que fue la causa, que fue el motor de la creación de todo? Porque en nuestros pasajes se nos dice que Cristo es el creador. Es el creador. Y se dice que Cristo es Dios, que no tiene principio ni fin. En definitiva, no fue engendrado en la eternidad. Fue engendrado como hombre cuando vino a este mundo, pero no anteriormente. Es uno en esencia con el Padre y el Espíritu Santo. El principio de la creación, el originador de la creación fue Él. Y fijaros, yo conozco tus obras, le dice a la Odisea, ni eres frío ni caliente. ¿Sabéis? En esta ciudad de la Odisea, la real, donde aquí veis las ruinas, había unas termas de agua caliente, lógicamente. Y es una alusión a lo que es realmente la espiritualidad de la iglesia, que en ella vivía. Porque esta misma actitud que se muestra aquí era la actitud que tenían los miembros de la iglesia en aquel tiempo. Estaban bien, estaban en tibieza, no había problemática, no había persecución porque ya había terminado, estaban bien, no querían cambiar. El Señor les dice, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, ojalá, porque si eres frío, bueno, pues intentarás calentar el agua, ¿verdad? Para estar confortable, y si eres caliente, pues ya está bien, ¿no? ¿Habéis estado alguna vez en Caldea o en el Magma, en Andorra, aquí en Cataluña? Hay unas zonas de agua muy fría y unas zonas de agua muy caliente. Eso lo inventaron ya los romanos en su tiempo. Posiblemente lo sacaron igual de allí, porque bueno, eso eran ciudades romanas. Y bueno, pues ¿qué pasaba con esta gente? Ellos ni estaban en el agua caliente ni en la fría, estaban bien. ¿Y qué dice el pasaje? Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto podemos decir que es tajante. Te vomitaré de mi boca. Por eso no es de extrañar que cuando se presenta lo que se está presentando hoy, acerca de la apostasía en la iglesia adventista, no quiere aceptarse. Porque soy tibio, porque estoy bien. Tú quieres engañarme, pero no, yo estoy bien. Yo con lo que hago, poco o mucho, es suficiente. Estoy bien. Pero dice, te vomitaré de mi boca. Y cuando lees citas de Ellen White, que ya en sus tiempos decía que la conferencia general, en ella ya no estaba la voz de Dios.
como que Dios ya estaba abandonando la iglesia. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Porque para muchos la iglesia adventista es la que tiene que ir hasta el final, irá hasta el final. Pero ¿irá la iglesia organizada? ¿La iglesia militante? Hay dos grupos, iglesia militante y la iglesia triunfante. Y a esa iglesia triunfante pertenecerán muchos que no están anotados en el nombre de la iglesia adventista, en los libros de la iglesia. Pero en cambio vivirán esta fe, la compartirán con otros. Mirad la diferencia, ¿verdad? De una cosa y de otra. Será vomitada. Tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Soy rico. La iglesia adventista, ¿sabéis?, tomó todas esas verdades que habían sido deterioradas por el papado a través de esos 1260 años. Las tomó, las recuperó, les dio vitalidad. Descubrieron las verdades. El sábado se había deteriorado totalmente, no se conocía la alimentación sana, etcétera, tantas cosas. Ellos todo eso lo recuperaron y lo vivieron, pero llegó un punto en que, como lo tenían todo, se creyeron ya suficientes. Soy rico, estoy tibio, estoy bien, y no indagaron más. Pero sabéis, aún estamos en este mundo. Aún el tiempo continúa. Aún hay mensajes. ¿No hablábamos antes del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14? Y está bien, y hay que predicarlo, porque la hora del juicio comenzó allá. Porque Babilonia ya está casi a punto de caer, ¿verdad? Pero ¿no hay otro ángel que se añade a estos tres? Sobre todo al tercero. En Apocalipsis 18. ¿Y qué dice ese ángel? Salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de los pecados de Babilonia. Y un mensaje en el cual, Apocalipsis 18, si lo vemos, ¿qué se encierra allí? Se encierran cosas que para muchos adventistas son satánicas, porque allí habla de los magnates de la tierra, que están trabajando a las órdenes ¿de quién? Del diablo. Habla, incluso en citas de Ellen White, que hay sociedades secretas que trabajan al lado de la masonería, de los Illuminati, de los jesuitas, y están preparando este mundo para las escenas finales del gran engaño, que es el diablo haciéndose pasar por Jesús. Esto es verdad presente. Esto va más allá de 1844 y de 1888. Pero ahí no llegamos. Ahí no llegamos. Lo que sabemos es suficiente, soy rico. Ya está. Todo esto es predicar al diablo. Y es la realidad. Lo estamos viendo. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? ¿Qué ha pasado con las declaraciones de Trump? O Trump, no sé cómo algunos lo llaman. Jerusalén, capital de Israel. El revuelo. ¿Qué vendrá posteriormente a eso? Tercer templo. ¿Para qué? Pues porque el diablo tiene que aparecer ahí. Tiene que aparecer ahí diciendo soy Jesús. No, esto no puede ser, esto es predicar al diablo. Todo esto es verdad presente, que ya estaba descrito en la palabra de Dios que iba a suceder. Tibieza. Estoy bien. Soy rico. Es tremendo. Mirad una cita de Ellen White. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Páginas 183, 184. Dice, el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Lo tengo todo. Soy el mejor. Los demás no están a mi alcance. Orgullo y presunción. Impide crecimiento, impide captar los mensajes que el Señor tiene para este tiempo. ¿No hablaba Joel que en los últimos tiempos los jóvenes y ancianos tendrían sueños, visiones, etcétera? Bueno, pues todo eso tiene que llegar. No lo vamos a aceptar. Tiene que llegar, siempre y cuando estén a la ley y al testimonio. Tiene que llegar. Y verdades que el Señor está hoy ofreciendo
y que la Iglesia no quiere aceptar. Y cuando hablas de ello, Víctor, ¿qué pasa? Todos son opiniones contrarias, burlas, insultos, persecución. ¿No persiguieron a los apóstoles? ¿Sus mismos contemporáneos, judíos como ellos? ¿Quién va a perseguir? A los adventistas reales que vivirán esa fe, a esa iglesia triunfante. ¿Quién la va a perseguir? La militante. Esos adventistas nominales, esos son los que van a perseguir y los que denunciarán, porque bueno, solo hay que echar un vistazo. ¿Qué están haciendo? Pactos con Roma, acercándose a ese ecumenismo impensable, 40 años atrás, cuando conocí la iglesia, impensable. Y ha llegado. Y los mismos judíos, tan fanáticos de su sábado, y ahora ya harán fiesta el domingo. Ya están decretando hacer fiesta el domingo, para unirse a Roma. Impensable 40 años atrás. Y hoy lo estamos viendo. Señales de los tiempos se están cumpliendo ante nosotros. Pero no hablemos de eso, porque eso no es cristocéntrico, ¿verdad? No es profecía. ¿Quién la dio la profecía? Cristo. A través de la palabra de Dios, de su palabra, y a través del espíritu de profecía. Cristo da esa profecía. Cristo dirige eso. Eso es cristocéntrico. Todo lo relacionado con lo que tiene que venir en el mundo, que está relacionado con el fin del tiempo y su segunda venida, es cristocéntrico. No podemos dejarlo a un lado. ¿Puedes explicar la experiencia que antes han escrito del Ah, bueno, tendría que buscarla, si me permitís. Sí, esta semana he tenido una charla con un hermano que me pedía sobre esta situación que se vive ahora en Siria, qué tenía que ver. Decía, creo que Víctor habló en alguna conferencia y le estuve buscando, bueno, incluso lo consulté porque tampoco me acordaba mucho, y sí, realmente en la conferencia 7, pues hablaba, la conferencia que habla sobre Daniel 11, versículos finales, hablaba de ello. Y, espera, tengo que encontrarlo, Y ese chico, pues, después de yo mandarle pues esta información, ahora, mirad lo que me respondió. Dice, buenas noches, hermano Tocayo. Tocayo porque se llama José como yo. Estaba escuchando el vídeo que me mandó. No sabe lo que me pasó. Estaba escuchando todo bien. En eso me quedé dormido. Y alguien me topó la almohada. Era como si alguien dio 2 palmadas a la almohada. Y desperté en el momento exacto cuando Víctor estaba para empezar a hablar de Isaías 17, donde se habla de la profecía de Damasco será destruida, etc. Y me dice, wow, no, me dijo, o me dije yo mismo, dice, no puede ser, este es mi Dios. Dios confirmó lo que estaba buscando. Gracias, hermano. Fijaros. Le paso esa profecía, que claro, son temas largos, duran casi 2 horas, ¿verdad? Y claro, uno, pues bueno, según la hora que lo viera, igual el chico estaba cansado, se durmió, pero fijaros que, dormido como estaba, dice que notó que alguien le daba como unas palmadas en la almohada, que lo hizo despertar en el preciso momento en que salía el tema de Isaías 17, Damasco. ¿Es casualidad? Es casualidad. Como tanta gente, adventistas o no adventistas, ¿verdad? Que buscan la verdad y la piden al Señor, Señor, ayúdame a encontrar la verdad. Y encienden el ordenador y les sale una conferencia del tema que ellos están necesitando saber. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Será que el diablo los guía hasta allá? Esto es lo que tal vez muchos pensarán, ¿verdad? Pero no. Porque vemos el resultado, cómo son personas todas correctas, creyentes, fieles, se desviven por vivir la fe, por compartirla. Si fueran satanistas no lo harían eso, ¿verdad? Serían violentos,
malhumorados, retractores, insultarían, pero no son así. Son personas correctas. Así vemos, pues, cómo esta obra que se está haciendo es el mensaje en definitiva del tercer Elías. En definitiva es eso. Ese cuarto ángel es el mensaje del tercer Elías que hoy se está dando. No sé dónde había terminado. Hablaba de que no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, no ves, no ves, no ves lo que está ocurriendo, no ves. ¿Cuántos te dicen, no, es que estas cosas no hay que mirarlas? Hay que leer la Biblia y los evangelios a Cristo. No hay que fijarse en cómo va el mundo. Las señales de los tiempos no hay que mirarlas. ¿Qué importa lo que hace el papado? Exacto. ¿Qué importa lo que pueda hacer el papado, esos viajes, buscando esa unidad entre judíos, entre islámicos, entre cristianos en general, ortodoxos? No importa. Cuando estaba escrito, Roma no cambia y Roma trabajará para llevar al mundo detrás suyo. Y el papado como dirigente mundial, moral del mundo. Por eso suceden tantas cosas. Secuestros, actos de terrorismo, todo está buscado para llevar a la figura del papado como protagonista. Todo está buscado. No puede ser. Cambio climático, todo lo que busquemos, todo está relacionado. Laudato si, ¿verdad? Tantas veces hemos hablado. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Comprar con dinero? No. Comprar gratuitamente. Isaías lo dice, venid, comprad vino y leche, ¿verdad? Gratuitamente se nos da. Gratuitamente nos da eso, Señor. Pero no compra, ¿por qué? Porque como está cómodo, está tibio. No compra. Se conforma con lo que hasta ahora tiene. No quiere más. Es el problema tremendo. Los pocos que hagan caso a este mensaje comprarán ese oro que es símbolo de la fe que obra por el amor. Las obras que resultan de tener fe, ¿verdad? Como dice Santiago, etcétera. El que tiene fe, pues tiene que obrar en consecuencia, ¿no? Y todo ese hecho lo que conseguirá es purificarlos para prepararse para ese acontecimiento. Pero haciendo esto, ¿sabéis qué van a padecer? Otra vez, persecución, rechazo por parte de sus mismos hermanos. Rechazo. Por eso hay que ser firme. Y no ir donde se dice vulgarmente, ¿dónde vas, Vicente? ¿No? ¿Dónde va la gente? ¿No? Van para allá, pues yo para allá. No, hay que ir hacia los poquitos, no hacia los muchos. La mayoría a veces no la tienen los muchos, la tienen los poquitos. Pasa que no son escuchados, pero suele ser así. Las vestiduras blancas, ¿qué es? La justicia de Cristo, el carácter de Cristo, que debemos tener. ¿Por qué? ¿No dice que tenemos que santificarnos para estar en la presencia del Señor? Necesitamos estas vestiduras blancas. ¿Y el colirio qué es? El Espíritu Santo que habla aquí y aquí. Te habla y te está diciendo, eres tibio, cambia, arrepiéntete, busca al Señor, anda en sus caminos, vigila las cosas que ocurren, estate atento a los mensajes que hoy estoy dando. Pero en cambio el pueblo, no, porque soy rico. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué hace un padre por su hijo cuando no va bien las cosas? ¿No tiene que tomar medidas? No quiere decir que haya un castigo físico, pero sí puede haber un castigo, ¿verdad? Un castigo, pues mira, hoy pues no hay consola, hoy no hay tele, hoy no vas a salir, te has portado mal, pesa a tu habitación y medita en ello. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque odia a su hijo? No, lo hace porque quiere reprenderle, quiere hacer una persona de provecho de él. Pues eso es lo que hará el Señor. Yo reprendo y castigo. Y a veces tenemos que pasar
por vicisitudes, para darnos cuenta que vamos mal, que tenemos que cambiar y buscar al Señor. ¿eh? Y aquí hay un pasaje sublime. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está a la puerta. Cuando vais a casa de alguien, ¿podéis entrar sin permiso? Si no os abren, ¿verdad? A no ser que os dejen la llave, ¿no? No podéis. Tenéis que llamar y esperar a que abran, ¿verdad? Pues esto es lo que está haciendo Cristo aquí. Él llama para que abramos, pero solo podemos abrir nosotros. Él no forzará esa entrada, porque la ley no lo permite, es un allanamiento de morada, ¿no? No puede forzar, como hace otro, el enemigo, que fuerza. Él no puede. Él espera a que tomes tu decisión, pero Él llama para que tú abras. Ese es el llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? Y si alguno dice que abre y oye la voz, ¿qué pasa? Dice, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Habéis ido alguna vez a comer con algún amigo íntimo? ¿Una cena? ¿Lo habéis hecho? Yo lo he hecho particularmente. Y nos contamos cosas entre nosotros, que solo sabemos nosotros, ¿verdad? Cosas casi íntimas, ¿verdad? Porque hay confianza. Estamos bien, confianza entre nosotros. Esa es la confianza que el Señor quiere. Cenaré con Él y Él conmigo, en intimidad. Quiero saber tus inquietudes. ¿Qué tienes? ¿Qué problemas tienes? ¿Dónde puedo ayudarte? ¿Cómo? Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Y este es el llamado que se está haciendo a la iglesia de la Odisea, que por así decir podríamos decir que es la iglesia adventista, la iglesia del último tiempo, ¿verdad? Este es el mensaje que se está dando. Y se le da una promesa. Se le da una promesa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, ¿qué será el que venza en este periodo? Rey junto con Jesús. Seremos reyes junto con Él. Reinaremos junto con Él. Fijaros. Pero sabéis, en este periodo van a venir dificultades. El lenguaje lo dice, que vendrá una tribulación cual nunca ha visto este mundo. Y será durante este periodo. Entonces el que se crea ya tibio, rico, cuidado, que puede que su caída sea tremenda. Puede que sea tremenda. Si no se olvida de esa situación y busca al Señor para calentarse, para aceptar los mensajes que el Señor nos da, para cambiar, para santificarse. Este es un mensaje actual. Es un mensaje para hoy. Las 7 iglesias son mensajes para hoy. Las 7. Aunque sean diferentes periodos, todas tienen promesas para hoy. Podemos estar comiendo del árbol de la vida, siendo columna en el templo del Señor, reinando con Jesús, tantas cosas que nos ha prometido. Si somos fieles y humildes para reconocer que necesitamos de Él. Si no lo reconocemos así y nos creemos suficientes, no estaremos allá. Tristemente, no estaremos allá. Como os decía, es el mensaje más duro que hay a las 7 iglesias. La Odisea, el más duro. Quiera el Señor que los hermanos que la forman vean su situación y cambien. Y nosotros también, lógicamente. Siempre nos falta más, ¿verdad? Cuanto más avanzamos, más vemos que nos falta para llegar al blanco, a asemejarnos a Cristo. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque uno ora, busca, estudia, se arrodilla, y el Señor le ayuda y progresa en su carrera cristiana. Que el Señor nos ayude. En la próxima ocasión que tengamos, no sé si tal vez será la próxima semana o será más adelante, conoceremos lo que nos dice el capítulo 4. Allí se habla de la adoración celestial ante el trono de Dios. Y veremos ahí una serie de personajes, unos ancianos, una especie de animales distintos, ¿verdad? Veremos ahí qué significa todo esto.
Y poco a poco iremos viendo. Luego entraremos ya en ese libro que parece que está sellado, los sellos, trompetas, etc. ¿Cuántas cosas hay por aprender? Pero sabéis, el mensaje se está actualizando. Mirad, la actualización. 1844-2031. Más actual. Más actual. Lo demás, bueno, podemos hablarlo, tantos predicadores que hablan de lo mismo, Jesús está a la puerta y llama, tantos que te dirán lo mismo, ¿verdad? Pero todo esto hay que vivirlo. No solo es leerlo, yo estoy a la puerta y llamo, bueno, muy bien. No, hay que abrir, hay que abrir. Hay que tener a Jesús con nosotros, porque este mundo no nos va a dar nada, nada positivo, ni nada para la eternidad, a no ser que sea destrucción perpetua. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a ser fieles, a estudiar su palabra y a meditar en este libro que es importante, para conocer realmente el tiempo que vivimos. Vamos a finalizar, nos ponemos en pie, haremos una oración. Señor y Padre, te damos, Señor, inmensas gracias, porque tú nos has dejado tu palabra. Tú no nos has abandonado. Te diste desde la eternidad para redimir al ser caído, al hombre. Y continúas a través de los tiempos dándonos mensajes de aliento, de ánimo, para que hagamos las cosas como tú quieres, para que te seamos fieles, para que de esta forma, haciendo tu voluntad, seamos revestidos de ese manto de Cristo, esas vestiduras blancas, de este carácter purificado, Señor, de esa santificación que nos ayudará a poder estar en tu presencia. Señor, aún queda tramo, aún quedan 13 años por delante. La obra no está terminada. Mientras haya vida hay que hacerla. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que colaboremos en ella con tesón, con gozo, sabiendo y viendo cómo hay tantas almas que están conociendo esta verdad. Solo te pedimos, Señor, que este pueblo que nació allá en 1844 vea, no sea ciego, no esté desnudo, no se crea rico. Vea, Señor, y se dé cuenta de que todo esto que hoy tú estás permitiendo que se predique y que por tanto se está predicando, el hermano Humberto y tantos otros que lo están haciendo, Señor, que se den cuenta que hay un mensaje para hoy, que hay que abrazar y vivir y también compartir. Señor, ayúdanos pues en las deficiencias que tenemos, ayúdanos, Señor, para que seamos perdonados, para que no pequemos, para que hagamos tu voluntad, te obedezcamos siempre. Guárdanos, Señor, que tu paz ahora nos acompañe a nuestros hogares. Ayúdanos a respetar y a guardar tu día de Santo Sábado y a hacer tu voluntad siempre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.